Buenas tardes, jóvenes. Esperaremos a sus compañeros. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. Vamos a terminar lo que es estómago y después vamos a empezar con intestino delgado. Cáncer gástrico es una patología neoplásica bastante frecuente y agresiva que va aumentando su incidencia en la población en general, ya sea por el tiempo de vida más extenso de los habitantes, o sea, los alimentos curados o utilizando químicos preservantes. Pero lo que sí se sabe es que ha aumentado. El adenocarcinoma es más común en el 95% de los pacientes y sí ocupa el segundo lugar de cáncer más frecuente. Obviamente también es la segunda causa de muerte en el mundo. Más frecuente en varones 2 a 1 dentro de los 50 a 70 años. Lo malo del cáncer de estómago es que tiene un avance lento y cuando está avanzado recién da mucha sintomatología. La supervivencia a 5 años normalmente está entre el 5 y 15%. Las muertes por cáncer, según Savinstone, en Estados Unidos es 7 por 100.000 habitantes, Canadá 11 por 100.000, y así sucesivamente va aumentando hasta 77 por 100.000, que es en Costa Rica, Rusia y Japón. No hay una causa específica del cáncer, es decir, como si no hay una causa, pero sí hay predisponentes. La dieta, la presencia de sal, nitratos, poca vitamina A y C, proteínas, grasas, alimentos ahumados o curados son los que se han relacionado con la aparición y el aumento de cáncer gástrico. También se ha visto una alta relación en la asociación de cáncer gástrico y Helicobacter pylori, cáncer gástrico al linfoma tipo MAL, y se asocia a alguna enfermedad ácido péptica en general.
Si es verdad que el Helicobacter pylori aumenta 3 a 6 veces la incidencia de cáncer gástrico. Es decir, en los pacientes de cáncer gástrico se ha encontrado una gran incidencia de Helicobacter pylori. Otras condiciones asociadas que aparecen por el cáncer gástrico o ocasionan el cáncer gástrico, mejor dicho, son la anemia perniciosa, las enfermedades de Menetrier, úlceras gástricas, el grupo sanguíneo A, fumadores, alcohol, cirugías gástricas previas, predisposición familiar, exposición a radiaciones. Otros factores predisponentes es la presencia de pólipos gástricos. Hay familias que tienen la poliposis familiar adenomatosa. Estos pacientes tienen múltiples pólipos en toda la vía digestiva y que se debe hacer seguimiento endoscópico. Estos predisponen a la aparición de cáncer. En el estudio de lo que es el cáncer nos enfrentamos a dos entidades diferentes, un cáncer gástrico temprano y un cáncer gástrico avanzado. El cáncer gástrico temprano o incipiente es aquel que compromete la mucosa y la submucosa con o sin metástasis ganglionares. Es decir, la mucosa y submucosa. A eso llamamos cáncer gástrico temprano o incipiente. Aquel que pasa de la submucosa, que es más allá de la muscular, ya se denomina cáncer gástrico avanzado. Como ven, es muy difícil identificar un estadio de cáncer temprano o incipiente. El cáncer gástrico temprano, sin metástasis, sin ganglios linfáticos, es altamente curable. A diferencia, el cáncer gástrico avanzado tiene un pésimo pronóstico. El cáncer gástrico temprano normalmente tiene algunas características que lo ha clasificado Murakami en el tipo 1, que es el carcinoma temprano tipo 1 adenomatoso, el carcinoma tipo 2A, que es elevado, miren, un sobreelevado, carcinoma tipo 2B, que es plano, miren, un carcinoma plano, carcinoma 2C, que es deprimido, carcinoma 2C, que es un cáncer deprimido, un carcinoma tipo 3, que es excavado. Entonces vemos aquí un carcinoma tipo 3 excavado. Estos son diagnósticos de cáncer gástricos según la etapificación de Murakami. Tipo 1, tipo 2, tipo 2B, 2C y finalmente tipo 3. Todos estos cánceres son cánceres gástricos tempranos. Cuando ya llega tipo 3, si ustedes ven, ya estamos llegando a la muscular. Entonces, la mucosa y la submucosa ya ha sido sobrepasada. Y estamos hablando de un carcinoma ya avanzado. En el carcinoma avanzado es una clasificación diferente que se denomina clasificación de Borman, donde vemos la gran lesión en el estómago. Pero la más común clasificación de los carcinomas se hace a través del sistema TNM, donde T es tumor, N nódulos, M metástasis. T1 es un carcinoma en la mucosa y submucosa. T2 se extiende a la muscular. T3 rompe la subserosa y T4 compromete estructuras vecinas. N0 no hay nódulos. N1 hay compromiso de nódulos epigástricos. N2 hay compromiso de nódulos perigástricos. N3 compromiso de otros nódulos intraabdominales. N4 compromiso de otros ganglios extraabdominales. M0 metástasis a distancia y M1 M0 sin metástasis y M1 metástasis a distancia.
Doctor. Un ratito. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Sí, por ejemplo, el pronóstico, entonces, de aquellas personas que tienen un cáncer gástrico temprano tipo 3, ¿aún es un pronóstico bueno o ya pasa a ser un pronóstico malo porque está ligando a la parte de musculatura? Pero Por ejemplo. ahorita hemos visto el estadio Sí, del estadio GTNM. Lo que nos falta, los que nos falta ver es la asociación de los TNMs. Ahorita vamos a explicar la asociación de los TNMs y vemos en qué estadios están más graves, ¿ya? Por ok. ejemplo, mira aquí. Sale la estadificación. Estadio 1, T1, es N0, M0. Estadio 2, T2, T3, N0, M0. Estadio 3, T1, A3, N1, A3, M0, T4, a N3. Hasta este estadio resecable. Cualquiera que pase por encima del estadio 3 ya es no resecable el cáncer. Existen algunos otros tipos de mejorar la finura de nuestra etapificación en 1998, donde el estadio 3A lo divide en 3A, 3B, para diferenciar que el 3A es resecable, pero de peor pronóstico, y el 3B no es resecable. El diagnóstico, entonces, como ustedes ven, en los estadios de los tumores, no solamente depende del tumor, sino también depende de los ganglios y también depende de la metástasis para estadificar. Mientras el estadio sea más bajo, es decir, estadio 1A, 1B, 2, 3A, 3B, mejor pronóstico va a tener. Cuando ya hablamos de un estadio T3, pero tiene N0, M0, es mejor pronóstico. Pero si hablamos de T3, tiene N1, M0, estamos hablando que está en un estadio 3A. En el 3A, normalmente en el estadio 3 ya nos resecaríamos, pero el 3A se ha hecho para resección neoadyuvante. Quiere decir, primero le damos quimioterapia, reducimos el tamaño del tumor y podemos tener algún alcance quirúrgico curativo. Para incluirlo, es muy difícil diagnosticar en estadios tempranos el cáncer porque no da mucha sintomatología. ¿Entendido, Teis? Sí, doctor. Gracias. Sí. Está bien. Decía que el 3A es resecable, pero de peor pronóstico, y el 3B no es resecable. Sí, entonces, por ejemplo, yo El puedo tener un, diagnóstico se hace por clínica. Dime, entonces yo puedo tener un T3, N0, M0 sería un entre 2 y mejor 3. pronóstico. Sí, entre Sí, 2 y 3. ahora si tengo T3 y N1 y M0 sería gesecable, pero no sería un buen pronóstico. Sería un Sería 3A. resecable, pero ya estamos incluyendo, ¿no? Es decir, antes no los Sí. incluíamos. Por lo menos ahora ya entran dentro del alcance quirúrgico. Ah, ya, doctor. Muchísimas gracias. Pero en estadios iniciales la clínica es muy suave. Y cuando la clínica es muy tórpida, muy severa, y estamos en estadio avanzado. Se confirma por estudio radiológico y endoscópico. Y la confirmación es cuando tomas una muestra, mandas al patólogo
y hace un estudio anatomopatológico o de inmunoglobulina. Y ahí se confirma el cáncer. ¿Qué síntomas tiene? Los síntomas al principio son vagos, el 80% a veces incluso son asintomáticos. Cuando los síntomas son marcados, es de mal pronóstico. El dolor o desconfort epigástrico aparece en el 60% de los pacientes. Anorexia, pérdida de peso en el 50% de los pacientes. Recordar que si hay muchos síntomas, ya es un carcinoma gástrico avanzado. 10 a 14%, 10 a 15% hay hematemesis. Náuseas, vómitos, 40%. La disfagia es indicativa de un tumor cardial o de la unión gastroesofágica. La saciedad temprana puede indicar un tumor infiltrativo. Todos estos ya son muy avanzados. 30% presentan masa abdominal, ascitis, hepatomegalia, palidez, ictericia, pérdida de peso, caquexia, que son propios de estadios avanzados. Signos de citis, triada de Virchow, hígado nodular, signo de la hermana María José, anaquel de Bloomberg, tumor de Krukenberg, son signos de inoperabilidad. No se puede operar al paciente. Podemos hacer la radiografía con doble contraste, con compresión. Se hacía mucho esto de la radiografía con bario para ver la rigidez, las líneas rectas de presión, nichos ulcerosos dentro del estómago. Es decir, se podía ver doble de medio de contraste, se comprimía para ver, pero todo esto ha sido reemplazado gracias al diagnóstico por videoendoscopía. Endoscópicamente nosotros podemos llegar al tumor y hacer el diagnóstico. La clasificación de cáncer gástrico avanzado, como hemos visto, es la clasificación de Borman, del 1 al 5. Este tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, dependiendo del avance de las capas que va tomando. En endoscopía también se puede intentar hacer diagnóstico mediante coloraciones. Algunos usos, por ejemplo, el Lugol afinidad tiene por el glicógeno de las células escamosas. Tiñe el esófago de color carmelito oscuro. Puede haber tinción negativa cuando es cáncer de esófago o esófago de Barrett. El azul de metileno es positivo en Barrett. Azul de toludina es positivo en cáncer de esófago. Rojo Congo es positivo cuando hay mucosa gástrica más vagotomías incompletas. Índigo carmín indica pólipos, cáncer temprano, colitis ulcerosa. Esas coloraciones se podía utilizar para evidenciar durante endoscopías. Actualmente, lo mejor es tomar una biopsia y de esa manera hacer un diagnóstico preciso. El cáncer gástrico tiene tratamiento, el único curativo, cirugía. Radioterapia, quimioterapia son totalmente paliativos. Debemos evaluar al paciente. ¿Está todavía al alcance quirúrgico o necesita un tratamiento paliativo con quimioterapia o radioterapia? La cirugía es la única cura posible. En la tercera parte de los pacientes no se puede hacer. Y aparte se puede hacer vaciamientos ganglionares con gastrectomías completas o gastrectomías subtotales. Hay una cirugía radical, que es curativa, cirugía paliativa, no recomendable, solamente si hay obstrucción, y cirugía explorativa, cuando se quiere ver si hay adherencias, bridas, alguna cosa, o no se confía en el diagnóstico. La cirugía de cáncer gástrico temprano va a depender dónde está localizado. Si está en el antro, en el cuerpo,
se hace una gastrectomía parcial, distal, más vaciamiento ganglionar y una reconstrucción en Y de Rux. Si el cáncer está en el fondo, se hace una gastrectomía total, más vaciamiento ganglionar, con una reconstrucción en Y de Rux o en Henle o en asa de Tomoda. En cáncer gástrico avanzado, si es que todavía está al alcance quirúrgico, se hace una gastrectomía en antro distal, parcial distal, más omentectomía, vaciamiento ganglionar amplio y reconstrucción en Y de Rux. Si hay en cuerpo y fondo, se hace gastrectomía total, omentectomía, vaciamiento ganglionar amplio, esplenectomía y reconstrucción en Y de Rux o en Henle o en asa de Tomoda. Entonces, de acuerdo al avance de la enfermedad, se realizan los vaciamientos ganglionares. Obviamente no les voy a explicar qué niveles ganglionares se vacía, porque no es la finalidad sacar los cirujanos. Debemos cuidar cuando hacemos las reconstrucciones en Y de Rux o en asa de Tomoda, tener en cuenta el reflujo. No olviden que la bilis, si fluye nuevamente al estómago, va a ocasionar más adelante complicaciones como cáncer. Una vez tomada la decisión quirúrgica, la muestra toda se envía a patología para hacer los estudios de delimitación si hemos sacado toda la extensión del cáncer. ¿Qué trastornos nutricionales ocasiona la gastrectomía? Primero nos va a dar anemia megalobástica y ferropénica, déficit de calcio, esteatorrea en el 7% de las personas, diarrea en el 5 a 20% de las personas, gastritis por reflujo alcalino y finalmente úlceras en marginales, es decir, a nivel de las adherencias. Se puede hacer quimioterapia, pero solamente es una terapia adyuvante. Es para aquellos que no tienen posibilidades de resección curativa. Estos pacientes pueden ser operados, algunos que tienen resección curativa y tienen nódulos positivos, también se hace quimioterapia. Después de una cirugía de resección curativa, cuando en el margen de lo que has sacado todavía hay tumor, se hace quimioterapia. En esos 4 casos, en esos 3 casos se hace quimioterapia. Cuando la enfermedad es irresecable, se hace radiación y quimioterapia. La radiación externa principalmente para el manejo del dolor. Y cuando no es posible la cirugía, se puede hacer una resección parcial con láser. La mejor manera de tratar el cáncer es la prevención. Existen modelos como el chileno y el japonés que hacen endoscopías profilácticas para ir a encontrar tumores en estadios tempranos. El cáncer gástrico hay que buscarlo, no hay que esperarlo. Si nosotros esperamos el cáncer gástrico, normalmente ya lo vamos a tener en etapas muy avanzadas. Y eso ya no podríamos tener un alcance curativo, ¿no? No sé si tienen alguna duda, pregunta. No, doctor. Más o menos, ¿por cuánto tiempo sería la evolución de,
de un para otro, por ejemplo, de un temprano de 2A hasta 3. Bueno, varía de todo paciente, ¿no? Del sistema inmunológico. Algunos se quedan meses. Pero una vez que cambia de in situ, ya la progresión es ya más rápida. Yo le calculo menos de un año para ir a inoperable. No, ok, gracias. ¿Ya? Bueno, dentro de dentro de los nuevos temas para el próximo parcial están cirugía de estómago, ya hemos terminado, cirugía de intestino delgado, apendicitis y cirugía de colon, que no son muy extensos. ¿Ya? Vamos a, vamos a correr. Se va a quedar ahí para después ir avanzando cada uno, intestino delgado, colon, para que más o menos caigamos sobre el mismo, al mismo tiempo en el examen. Cirugía de intestino delgado nos toca la próxima semana, después intestino de apéndice y colon el 20 y el 29 nos toca el examen segundo parcial. Entonces, de esa manera vamos a administrar mejor nuestro tiempo. ¿Ya? Ok, gracias. Vayan revisando los temas y eso es todo por la clase de hoy. Pongan su asistencia, por favor, en la plataforma, en el chat. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Chao, doctor. Hasta luego. chao.